Amigos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es Alcance Familiar en Casa. Nos da mucho gusto que te conectes, ¿verdad? Esto es Iglesia en Casa, Iglesia en línea, ¿verdad? Qué bueno que ya estás aquí. Y lo que te pediremos es que no solamente prendas tu televisor, sino que también prendas tu corazón. Ya todo está listo, ya hemos preparado la alabanza, ya nos hemos unido para orar, para que la gloria de Dios llegue hasta tu vida, hasta tu familia. Y nos da mucho gusto tenerte aquí. Otra vez. Ya casi estaremos juntos, ¿verdad? Presencialmente, disfrutaremos en vivo de lo que creemos que será un tiempo nuevo. Pero eso no nos impide hacer iglesia, no nos ha detenido. La iglesia sigue, tú sigues, nosotros seguimos aquí y mientras estaremos juntos para alabar y glorificar a nuestro Señor. El mensaje vendrá en un momento, la palabra seguramente impactará tu corazón, la alabanza llenará tu vida, llenará tu cuarto, la atmósfera de tu casa será cambiada por lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Y por lo que Dios nos va a hablar. Bienvenido, que esto es Alcance Familiar y oraremos para comenzar. Padre, te damos gracias por este tiempo, un nuevo tiempo, Señor, para nuestras vidas, un tiempo fresco donde tu palabra, la bendición de tu gracia vendrá, Señor. Gracias por darnos la vida, por el gozo, por todo lo que tú tienes, Señor. Háblanos, porque este domingo es tuyo, es el día tuyo, Señor, y te pedimos que tú puedas manifestarte. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos, Alcance en Casa. Comenzamos. Llaman sus hijos, canten y denle las gracias a Jesús poderoso. Digno es el Rey, adoremos hoy con el corazón, demos el honor a nuestro Señor, adorémosle al que ha sido. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a lo que es Alcance Familiar en tu casa. Así que yo quiero decirte hoy que es un buen día para darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en esta semana, por todo lo que ha hecho en estos meses, porque Él ha sido fiel y porque ha cuidado de cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos, prepárate. Queremos darle hoy la mejor alabanza a Jesús. Pero antes de alabarle, yo quiero que me acompañes a orar y que cierres tus ojos y que le digamos juntamente al Señor: gracias, Jesús, porque tú has sido fiel, Señor, porque te has mostrado con ese amor y con esa gracia para cada casa, Señor, que hoy ve esta transmisión, porque sabemos que tú sigues cuidando de nosotros y que lo harás, Señor, porque tú eres digno, porque tú eres fiel, porque tú eres así, Señor. Hoy queremos darte a ti la mejor alabanza de nuestro corazón y queremos entrar, Señor, con esa acción de gracias, con esa acción, Señor, de saber que todo es de ti, Señor. Así que hoy, Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús que pongas en cada corazón la mejor alabanza y la mejor adoración. Amén. Y bueno, pues ¿por qué no te pones en pie, te alistas y dile a tu corazón: hoy debemos alabar a Jesús. Hoy dile a tu alma: tenemos que adorar al Señor, porque entendemos hoy que todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Así que, sin más, comenzamos. Familia, ¿cómo estás? Estamos listos. Toma a tu esposa, tu familia y vamos a comenzar este tiempo de alabanza para Él. Aleluya.
Ahí con tus palmas. Dios está con nosotros en todo tiempo. Llegaste a mí, cambiaste mi corazón. Por tu gracia conocí tu gran amor. Los años han pasado ya, Señor, y todo lo cambiaste a mi favor. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, Porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo. Cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Te necesito más que nada, Señor. Entre tus brazos he encontrado mi hogar. Si en mi camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. Ahora sé que tú cuidas de mí, porque yo sé que caminas junto a mí. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo. Cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo. Cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. en esa cruz. En la cruz salvaste a ese pecador. Hoy y para siempre te seguiré. Tu poder y gracia siempre me levanta. A donde tú me guíes, yo te seguiré. En la cruz salvaste a este pecador. Hoy y para siempre te seguiré. Tu poder, Tu poder y gracia siempre me levanta. A donde tú me guíes, yo te seguiré. doble palmas. Vamos, aplaude ahí donde estás. Celebra Yo te seguiré. en todo tiempo. Tú estás, Señor, en las victorias. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo. Cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, En las Dios victorias. en todo tiempo. En las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo. Cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Puedes decir amén a eso. Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo. Aleluya. Tenemos un Dios que en cualquier momento Él está. Y hoy pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos visite, Jesús. Levántate, ponte de pie y danza.
aquí reunidos en un mismo sentir, como en Pentecostés, en unidad de corazón. Anhelamos la promesa, como un fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, en los cielos otra vez. Como en Pentecostés, llena este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Anhelamos la promesa, como un fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llena este lugar. ¡Wow! Sí, Señor. Cuando los discípulos estaban reunidos esperando la promesa de Jesús, que Él vendría y los visitaría con un espíritu, un fuego nuevo, y se llenó toda la casa de ese fuego. Hoy pedimos que en tu casa venga ese viento recio. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder, me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos otra vez. Como en Pentecostés, ven y llenas. Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Aleluya. Llénanos, Señor, con tu poder. Y tú nos has creado para adorarte, Señor. Dentro de nosotros hay ese sentir de alabanza, de elevar una adoración a ti, Jesús. Tú nos formaste con eso y queremos expresar en adoración y en gratitud a ti, Jesús. Oh, te adoramos. Adorar es todo en mi vida. Bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer es el motivo
cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia, en su deseo es amarte. Dile, yo quiero ser, Señor, yo quiero ser un adorador que ante tus pies cae rendido, que se deleita en tu presencia, en su deseo es amarte. Y conmigo adorar, adorar es todo en mi vida, bendecir es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte, agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar, adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia, en su deseo es amarte. Y yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia, en su deseo es amarte. Levanta tus manos, dile, Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, Jesús. Toma mi gratitud, toma mi alabanza. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia, en su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita eres nuestro deleite. Su deseo es amarte. Su deseo es amarte. Mi deseo es amarte a ti. Mi deseo es amarte a ti. La mejor adoración que uno puede darle a Dios es cuando rendimos en totalidad nuestro corazón. Un común denominador que había en los tiempos de Jesús en la tierra es que cada aquel que reconocía a Jesús como Señor y como Salvador, lo único que podía hacer era postrarse ante Él y decirle: tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú puedes hacerlo. Esa es la adoración más pura del ser humano. Cuando uno realmente reconoce el poderío
de Cristo en nuestras vidas. Su palabra dice que Él no desprecia jamás un corazón contrito y humillado. Y la pregunta sería: ¿hace cuánto tiempo que no rendimos nuestro ser ante su poderío, ante su soberanía? Decirle: Señor, ya no puedo. Señor, necesito de ti. Eso es adorarle, es permitirle que Él sea ese Señor y ese Salvador que tú un día confesaste. Y quiero leer rápidamente algo que está en Isaías 18 y dice: vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy es un llamado de Dios para volvernos eso que Él ha hecho en nosotros, unos adoradores. Así que ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y le digamos: gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos vuelves a hacer ese llamado a la presencia de Jesús, a la presencia del Padre, para ponernos quizá cuenta, Señor, y echar un vistazo a lo que hemos sido. Quizá no somos los adoradores, Señor, que tú buscas, pero hoy nos vuelves a invitar para que formemos parte de esos adoradores que te adoran, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y hoy lo tomamos como una invitación para rendir nuestro corazón delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde estás. Gracias a Dios porque Él se ha mostrado fiel. Él se ha mostrado con gracia, con favor para tu casa. Y el simple hecho de verlo es que podemos estar aquí adorándole. Amén. Y bueno, pues antes de iniciar, yo quiero comentarte que aquí en la parte de abajo van a aparecer los comentarios para que tú puedas poner tu petición, tu necesidad. Vamos a estar al pendiente, vamos a estar respondiendo. Y bueno, pues sin más, alístate. Yo quiero que prepares tu tablet, tu cuaderno, pero sobre todo tu palabra, la palabra de Dios. Yo quiero que tengas ahí tu Biblia y que dispongas tu corazón, que dispongas todo tu ser para lo que hoy el Espíritu Santo va a hablar a tu vida a través de nuestro pastor. Así que un fuerte aplauso para nuestro pastor Rubén Uribe. Nos vemos de nuevo otra vez. Estamos ya completando una semana más donde estamos seguros, donde Dios te ha bendecido y ha hecho muchas maravillas en esta semana. Y qué bueno que nos sintonizas a través de Facebook, de YouTube, nuestros canales y de todas las redes sociales a las cuales podemos llegar. Nos da mucho gusto volverte a tener aquí en esto que es Alcance Familiar en Casa. La verdad es de que nos sentimos muy privilegiados poder llegar hasta tu hogar, hasta donde tú estás en compañía de tu familia, sentarnos si nos permites en la sala ahí contigo y seguir, porque una cosa estamos seguros: nuestra iglesia no se detiene, seguimos adelante. Seguimos a pesar de la contingencia, de lo que sea, pero estamos unidos en el Espíritu, porque lo que nos une es el Espíritu de Dios a pesar de lo que estamos viviendo. Bienvenidos a esto que es Alcance en Casa. Te mandamos un abrazo. Por favor, salúdanos a todos los que están en tu casa y te extrañamos como no te imaginas. Bienvenidos, y pondremos en las manos de Dios este mensaje que estamos seguros que va a llegar a tu corazón. Hemos orado y hemos pedido que esta transmisión llegue hasta ti. Hemos rogado que la presencia del Espíritu de Dios toque tu vida y transforme tu ser, porque es la palabra de Dios. Acompáñame a orar. Padre, te damos muchas gracias por lo bueno que has sido con nosotros, porque a través de
este tiempo, esta semana. Hemos visto cómo tú nos has abrazado, nos has cuidado, nos has inquietado incluso también para continuar en el camino, y nuestra fe, Señor, ha crecido. Mientras el diablo ha querido menguar, Señor, nosotros queremos responder como todos unos hijos tuyos que estamos creciendo en fe. Señor, que debemos desarrollar nuestra fe siendo más dependientes de ti y creerte y abrazarnos más de tu palabra, Señor, en este tiempo. Sin embargo, te diremos lo mismo que los discípulos dijeron: aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos. Gracias. Sabemos que este mensaje vendrá a nuestro corazón, desde tu corazón al nuestro, para edificarnos y para seguirnos manteniendo. Muchas gracias, Señor, por ser nuestro Señor y por no abandonarnos. Rogamos por todos los que tienen necesidad en este momento, que tú llegues y que tú ocupes el lugar que siempre has ocupado, Señor, el Dios consolador. Gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, antes de ir al mensaje yo quisiera darles algunas indicaciones. Ya muy pronto nos veremos, ¿verdad? Según el gobierno, ¿verdad? O nuestras autoridades están ya por darnos el banderazo de regreso para poder instalarnos de vuelta en esto que es Alcance ya de una manera presencial. Sin embargo, aún no tenemos la fecha, algunos han hablado, pero queremos darles algunas indicaciones, ¿verdad? La primera de ellas es muy probable que muy pronto nosotros nos volvamos a congregar. No sabemos todo el día, no sabemos cuándo todavía lo haremos. Trataremos de llegar a través de un mensaje, de una red social. Les pedimos que estén pendientes, les mandaremos un mensaje a cada uno de ustedes cuando ya podamos regresar aquí a Alcance, ¿verdad? Sin embargo, las indicaciones, ¿verdad? O las medidas de sanidad tendremos que llevarlas a cabo, ¿verdad? Como por ejemplo traer todos cubrebocas, ¿verdad? A la reunión. Por motivos del gobierno vamos a tener que tener dos servicios, 10 de la mañana y 12 del día. Así van a ser nuestros servicios. Sin embargo, les vamos a pedir, les hablaremos para tener una membresía de quién pueda llegar en la mañana y quién en la tarde, para que podamos no tener a la gente aglomerada o todos aglomerados, y que ustedes puedan inscribirse en lo que esto se regulariza o se normaliza. Puedan unos venir a las 10 de la mañana y otros a las 12, ¿verdad? Nuestras reuniones van a durar un poco menos. Vamos a tener todas las medidas sanitizantes posibles, como la charola para los pies, el alcohol, que vengan con cubrebocas, etcétera. Sin embargo, les pedimos que ustedes, si nos hacen el favor de inscribirse, que vendrán al culto de la mañana, que por favor lo respetemos para que a los demás podamos dividirnos y así todos juntos podamos tener una medida de sanidad más efectiva. También queremos decirles, las personas que están en mayor riesgo, ¿verdad? Si quieren quedarse en casa, está bien, no hay problema, ¿verdad? Las que son más vulnerables ahorita, esto está bien que se puedan quedar en casa, porque transmitiremos el mensaje, lo mandaremos en la semana y ustedes también lo podrán ver. Sin embargo, les animamos. Otro anuncio, ¿verdad? Cuando regularicemos el regreso aquí, Alcance, no habrá reunión para niños. Los niños van a tener que estar justo en la nave, ahí con nosotros, porque no vamos a poderlos tener ahorita presentes en un salón ni encerrados en un salón, ¿verdad? Y entonces haremos todo lo posible para que ustedes puedan estar aquí otra vez, Alcance Familiar en casa, mientras se regulariza todo esto. Yo sé que están deseosos, pero esas son algunas de las indicaciones. Las demás se las daremos a través de una cápsula o a través de lo que vendrá, ¿de acuerdo? Entonces, ya pronto nos veremos. Bueno, muy bien. Yo quiero iniciar, ¿verdad?, con una ilustración para introducir el mensaje. Y la ilustración consta o dice que habían dos camellos abajo de un árbol. Estaba la mamá camello y el hijo camello. Y el hijo entonces volteó a la mamá y en algún momento le dijo: mamá, ¿por qué los camellos tenemos esta joroba? ¿Por qué los camellos, Dios nos hizo con esta joroba que tenemos aquí atrás? Y entonces la mamá se quedó pensando qué le iba a responder al hijo, porque ya ven que los hijos son preguntones, ¿verdad? Los hijos preguntan de todo. Y entonces la mamá se quedó pensando y entonces le dijo: mira, hijo, Dios nos hizo con esa joroba porque nosotros pues vamos en el desierto y estamos en el desierto y necesitamos soportar mucho tiempo sin agua, y esa joroba se llena de agua y entonces somos capaces de estar en el desierto con muchos días sin agua y ahí almacenamos agua.
Entonces el niño camello se quedó pensando, ¿verdad? Y entonces dijo, muy bien, ¿verdad? Pero como sigue haciendo preguntas los niños, al ratito le volvió a decir, oye mamá, y entonces, ¿y por qué los camellos tenemos las patas muy largas, ¿verdad? Los pies muy largos, y ya cuando terminan ahí muy anchos, están más anchos la parte donde pisamos con nuestras piernas flacas? Y entonces la mamá se quedó pensando y dijo, bueno, qué buena pregunta haces. Bueno, Dios nos hizo así, ¿verdad? Porque cuando estamos en el desierto, la arena es muy suave, y entonces la pata ancha nos ayuda a tener más firmeza y no hundirnos en el desierto, ¿verdad? Tener un poquito más de firmeza como una charola, y entonces no nos hundimos como si fuera una aguja, ¿verdad? Y podemos tener más firmeza en el desierto. Y entonces el niño se quedó pensando y dijo, sí es cierto, mi mamá sí sabe. Pero vino una tercera pregunta también y le dijo, oye mamá, después de unos minutos, ¿y por qué tenemos las pestañas tan largas nosotros, verdad? Los camellos, yo no entiendo, a diferencia de otros, ¿por qué tenemos las pestañas más largas, verdad? Y entonces la mamá le volvió a insistir. Le dijo, mira hijo, cuando hay tormentas en el desierto, pues las pestañas nos ayudan a que la arena, ¿verdad?, no se nos meta a los ojos, y nos ayuda, es como una sombrilla, y por eso Dios nos hizo con las pestañas así largas. Y entonces el niño se quedó pensando y dijo, entonces la joroba es para cuando estamos en el desierto, para almacenar agua. Sí, hijo. Y entonces las patas son para no hundirnos en la arena cuando estamos en el desierto. Sí, hijo. Y cuando tenemos las pestañas es para que no se nos meta la arena. Y la mamá dijo, sí, ya aprendiste. Y entonces el niño le dijo, y entonces mamá, ¿qué hacemos aquí en el zoológico? ¿Qué hacemos aquí en el zoológico? Deberíamos de estar en el desierto. Puede sonar un poquito chusco lo que te conté, pero a veces debemos de estar y de entender que Dios nos hizo con unas capacidades para enfrentar en el tiempo de la crisis. Dios nos hizo así. Dios te hizo y te dotó de ciertas capacidades, y que esas las vas a tener que desarrollar en el lugar o en el propósito en el cual Dios te puso. Al igual que los camellos podrían tener todas esas características, pero no estaban en el lugar correcto para poder usarlas con efectividad. Dios a ti y a mí nos dotó, nos dio la capacidad de tener, a través de Jesús, más resistencia que algunas otras personas. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, no solamente recibimos la salvación, el perdón de pecados, recibimos la restauración de nuestra vida, de nuestra familia, no solamente recibimos la cancelación del acta de decretos que estaba en nuestra contra, como dice la palabra, no solamente vino a destruir toda lo que el diablo tenía, ¿verdad?, todo lo que el diablo quería hacer, y la acusación vino a deshacer las obras del diablo, sino que también la Biblia nos dice que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios puso en nosotros capacidades igual que Él para poder resistir y para poder enfrentar lo que venía. No solamente es recibir lo que nos hacía falta, sino tomar la naturaleza de Jesús para enfrentar en los tiempos que necesitamos enfrentar. Ahora tenemos más fe, por ejemplo, que antes. Cuando recibimos a Cristo tenemos más fe, y uno se pregunta, ¿y para qué más fe? Bueno, precisamente a lo mejor para ir al tiempo de crisis. No solamente recibimos el perdón, pero también recibimos la valentía de Dios para los tiempos de crisis. También en la cruz Dios nos dotó, nos quitó de toda la maldición, pero también nos dotó de una vida nueva que podemos enfrentar la vida y los temores como lo hizo Él, porque ahora tenemos la naturaleza de Cristo, ahora tenemos la vida de Cristo en nosotros. ¿Cierto o no es cierto? Tenemos la vida de Cristo en nuestra vida, pero pensar que podemos continuar como siempre, entonces solamente sería una vida conveniente donde Dios me quitó, pero yo no quiero ser como Él. Ahora tenemos más capacidades que antes de haber conocido a Cristo para enfrentar la crisis. Dios, a través de su Espíritu, nos da capacidades diferentes para enfrentar una vida muy diferente como antes que no teníamos a Cristo, ¿verdad? Y entonces, cuando uno sabe el propósito de su vida, quiero comenzar diciendo esto: cuando sabemos el propósito de cómo Dios nos creó, entonces sabemos que podemos estar en lugares difíciles. Si yo sé cómo Dios me creó y cómo Dios te creó a ti, y cómo sabes
con qué resistencia te hizo, entonces uno tiene que saber por qué lugares puede pasar, aunque sean difíciles. Al igual que el camello, al igual que ellos, Dios nos dio una capacidad para enfrentar tiempos y para poder salir avantes y poder salir triunfadores en la vida que se nos viene. Las iglesias, mis estimados, hemos sido creados en este tiempo para eso. Tú que eres parte de la iglesia, yo que soy parte de la iglesia, tenemos capacidades que Dios ha puesto en nosotros para cumplir el propósito para la humanidad. La resistencia, la fe, seguir adelante. Y yo quiero comenzar entonces diciéndote, ¿verdad?, que Dios te ha dado esa capacidad, que lo tengas bien en tu corazón, porque Dios ya nos dotó de hacer ciertas cosas y enfrentar miedos que vienen y que están ahorita presentes en este tiempo y que quieren acechar contra los hijos de Dios. Y los hijos de Dios no se pueden hacer para atrás, porque Dios nos dio esa capacidad para enfrentar los temores. Dios nos dio la capacidad ahora en Cristo Jesús para ponernos enfrente y decirle a nuestros temores que salgan en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Porque tenemos esa capacidad, porque el perfecto amor echa fuera el temor, dice la palabra. Y el perfecto amor de Dios en mi vida es que Él ha dado su vida para que yo tenga vida eterna. Por tanto, entonces hay muchos temores que yo tengo la autoridad para decirle que salgan de mi vida y que se vayan. En este instante hay muchas personas que están siendo atacadas a través del temor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Es real, está ahí. Pero el tema de hoy, yo quiero llevarte al tema porque le he intitulado de la siguiente manera, aparecerá aquí en la pantalla: ¿qué debemos de hacer cuando recibimos malas noticias? ¿Qué debemos de hacer cuando recibimos malas noticias? Ese será el mensaje de este domingo. ¿Qué debemos de hacer cuando recibimos malas noticias? Todos en algún momento vamos a recibir una mala noticia, aunque no lo queramos, aunque parezca que no será, pero todos en algún momento recibiremos una mala noticia de que a lo mejor estemos enfermos, a lo mejor alguien de nuestra familia está enfermo, o que alguien está al borde de la muerte. Llegarán noticias, o alguien que nos diga quedaste desempleado, o no hay dinero, o cualquier mala noticia que viene y turba nuestra vida y nos hace mover. Y justo ahí nosotros tenemos que aprender a qué hacer cuando recibimos malas noticias. ¿Qué debemos de hacer cuando recibimos malas noticias? Si alguien de ustedes tiene una mala noticia ahorita, a alguien le dio una mala noticia, justo es el mensaje de Dios para tu vida. ¿Qué debes de hacer si tienes una mala noticia? Nos gustaría que fueran buenas noticias. ¿A quién no le gustaría que todos los días fueran buenas noticias? Pero cuando prendes un televisor, prendes un radio, te darás cuenta que hay más malas noticias que buenas. Que ya que ya subió el dólar, que ya el peso se vino a la baja o ya se devaluó. Y entonces todas esas noticias vienen como que a turbar nuestra vida y decimos: ¿y ahora qué voy a hacer? Que si subió aquello, que subió el otro, y nos vienen a inquietar. Pero ¿qué debemos de hacer cuando recibimos malas noticias? Para eso yo quiero que me acompañes al segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Ahí estaremos y trataré de leer, si me lo permites, lo más rápido posible, y después explicaré lo que leeremos. Dice en el verso 1 de segundo libro de Crónicas, capítulo 20: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a hacerle la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: aquí está la noticia, aquí está la mala noticia. Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén,
en la casa de Jehová delante del atrio nuevo. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a los descendientes de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Ahora pues, he aquí a los hijos de Amón y de Moab, y de los del monte del Seir, y cuya tierra no quisiste que pasara Israel, o pasase Israel cuando viniese delante de Egipto, en la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no la destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay tal fuerza con tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta del Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coad y de los hijos de Core para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salieron, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y contra los de Moab y del monte del Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Esa es la historia de un rey, que lo resumiré muy rápido. Josafat, uno de los reyes. Israel se había dividido en dos en el tiempo que murió Salomón. Se divide el reino de Israel o nación de Israel en dos. El reino del sur, ¿verdad?, que es comandado por un rey en ese tiempo que se llamaba Acab, y el reino del norte, que era Josafat a través de él. Entonces se había dividido, y uno de los reinos, ¿verdad?, se había dividido, y Josafat había sido para ese tiempo uno de los reyes de Judá. Y la Biblia nos habla acerca de ese rey, nos da una referencia en los capítulos anteriores, desde el 18, que era un buen rey. Josafat era un buen rey, había quitado las imágenes de acera, y además la Biblia dice que había sido poderoso en riquezas y que tenía mucha gloria. Así dice la Biblia acerca de Josafat. Y además él había pregonado que se fuera por todas las ciudades enseñando la palabra de Dios y la ley de Dios, y la Biblia dice que Dios lo respaldaba, y que todas las naciones, incluso los filisteos, tuvieron gran temor por la fama que tenía y por el respaldo de Dios. Ese era Josafat. Tenía riquezas, tenía todo, tenía el confort, tenía seguridad, tenía abundancia,
¿Y quién no quisiera vivir en el reinado de Josafat? Mi rey está bendecido por Dios, mi jefe o mi rey que está comandando mi pueblo tiene abundancia, estamos en gloria, estamos en comodidad. Y entonces, ¿a quién no le gustaría vivir en ese tiempo justo ahora? No hay crisis, Dios está con nosotros, Dios lo bendice, tenemos paz, hay riqueza, ¿verdad? No hay situaciones de enfermedad, Dios nos está cubriendo. Y así vivían, y así estaban. Y dice que en aquel tiempo ninguna nación conspiraba a hacerle guerra contra Josafat. No había, tenía una protección de parte de Dios a su vida. Eso lo dice en el capítulo 18 y en algunos versos. Y así lo dice, ¿verdad? Y entonces, pero la historia comienza a cambiar cuando Josafat en algún momento de su vida hace alianza con el rey. Y no alianza, sino hace más que alianza, hace un parentesco con el rey del norte, que era Acab. Y Acab tenía una esposa, que la esposa se llamaba Jezabel, y era una bruja. Literalmente era una bruja, ¿verdad? Que manipulaba la vida de su esposo. Y entonces Josafat, ¿verdad?, hace alianza con él. Lo peligroso de hacer alianza con gente que Dios no te manda a hacer alianza. Y entonces hace alianza, y más que eso, hace parentesco, porque el hijo de Josafat se casa con la hija de Acab y de Jezabel, y tienen un parentesco. Así lo dice la Biblia en el capítulo 18 o 19, y tienen un parentesco. Y entonces, ¿eso qué tiene que ver? Me dirás, pastor. Yo quisiera que antes de darte lo que Dios me puso, de decirte qué hacer cuando recibimos malas noticias, yo quiero que vayas al capítulo 19, porque ahí estará una de las claves en el verso número 1 de lo que estaré hablando. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. En el verso 2, estoy en el capítulo 19, verso 2. Y salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Eso es lo que dice. Josafat se había aliado con ese rey para irle a hacer guerra a otro rey, y Dios se enojó con él. Dios se enojó porque se había aliado y había hecho parentesco, porque se había juntado, y entonces dice que de Dios salió ira. No quiero decir que Dios le mandó en un tiempo esas naciones, pero lo que sí te quiero decir es que a veces nuestras malas decisiones hacen que tengamos malas noticias. Cuando nosotros tenemos una decisión mala, o cometemos un error, o cometemos un pecado, por supuesto que adelante cosecharemos una mala noticia. Por supuesto que después recibiremos una consecuencia de nuestras malas acciones, y a eso le llamemos mala noticia. Sin embargo, Josafat, como es conocedor de Dios y como sabe que ama a Dios con su corazón, él alcanza a cambiar la historia de la vida del por cual tenía esa mala noticia. Dice en el capítulo 20, y ahí sí entraré en el capítulo 20. Pasadas estas cosas, dice, entonces aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos los del Amonitas, vinieron contra Far a hacerle la guerra. ¿Cómo te sentirías si alguien va a venirte a hacerte la guerra? Y dice que contra él vinieron una gran multitud del otro lado, y en el verso 3, en el verso 2, le dijeron que iba a venir unas naciones, ¿verdad? Y le iban a dar una mala noticia. Después de tener todo, imagínate que vas a ser invadido. Imagínate que después de tener lo que es tuyo, hay noticias de que te van a invadir. Porque bien lo leímos en la oración, que Josafat dijo que ese lugar donde estaban, Dios se los había dado generaciones anteriores a Abraham, y que esas tierras o ese lugar era una herencia de Dios a ellos. ¿Lo viste que lo leímos? Era una herencia de Dios a ellos. Y el diablo sabe que hay cosas que tú heredaste a través de la cruz del Calvario. Tenemos una herencia. Todos aquí tenemos la herencia que nos dejó Jesús, una herencia de paz, una herencia de bendición, una herencia de sanidad. Los sacrificios de la cruz nos han dejado una herencia, y el diablo quiere robarnos la herencia. El diablo quiere robarte tu herencia, y la herencia, ¿verdad? Porque le gusta, el diablo le gusta robar la herencia. Juan 10:10 dice, el diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Así dice la Biblia. Juan 10:10,
lee y lo comprobamos, quizá habrá una lámina aquí. El diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Quisiera que lo leyeras conmigo. El diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Posiblemente en algunas Biblias, en vez de hurtar, diga robar. Pero la traducción original no es robar, es hurtar. Y lo definiré ahorita. Porque incluso lo decimos, es que el diablo me robó. El diablo me vino a robar a mis hijos. El diablo me robó mi dinero. El diablo me robó acá. Y vemos al diablo como lo consideramos como un ratero, ¿sí o no? Porque así decimos, el diablo me robó. Pero la definición correcta no es ratero, es un hurtador. La Biblia, el original dice, el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo quiero que cambies ese chip. No vino a robar, vino a hurtar, matar y destruir. ¿Cuál es la diferencia entre robar y hurtar? Robar significa quitarle algo a alguien con violencia. Eso significa robar. Y el diablo regularmente no quita a nadie algo con la violencia. A diferencia de hurtar, hurtar es meterse sutilmente para que la gente, sin que se dé cuenta, abra el camino y entonces el diablo pueda tomar sin necesidad de violencia. Eso es hurtar. ¿Viste la gran definición? El diablo vino a hurtar. El diablo hace todo lo posible, no para arrebatarte, sino que hace una estrategia para que sin violencia él pueda quitarte las cosas. ¿Cuál es la estrategia? El miedo. El miedo, la distracción, los temores. El diablo viene a hurtar. El diablo no viene con una pistola. El diablo no vino a arrebatarte tu hijo de la noche a la mañana. El diablo vino a hurtar, se metió muy sutilmente. Y cuando tú menos estabas descuidado, te diste cuenta que tu hijo ya andaba en otro delito, en las drogas o allá. Y porque él vino así muy sutilmente, no vino a arrebatar, viene a hurtar. Esa es la gran diferencia. Y entonces el diablo, en el caso de Gedeón, en el caso de Josafat, había una noticia de que iba a robarle, iba a arremeter contra él, contra 3 naciones. Y la estrategia siempre será meter temor. ¿El temor es natural? Sí. ¿Es natural que tengamos miedo? ¿Sí o no? Sí, es natural que tengamos miedo. Tenemos miedo a enfrentarlos a lo desconocido. Tenemos miedo, pero ¿qué vamos a hacer con el miedo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer con la mala noticia que recién acaba de llegar a nuestra vida y que no sabemos qué hacer? ¿Qué vamos a hacer con esa mala noticia? Entonces Josafat recibe la noticia y le dicen: contra ti vienen 3 naciones. ¿Cuál era el objetivo de esas naciones? Te diré cuál era: o matarlos, ¿verdad? O matarlos. Esa era la gran noticia, que los mataran para quitarles lo que les pertenecía. 2, expulsarlos a la fuerza para quitarles su heredad. Y número 3, meterles miedo para que ellos salieran huyendo. Lo repetiré otra vez. El diablo siempre usa de amenazas. Viene a matar para quitarnos, pero también viene a expulsarnos, a echarnos fuera, a ejercer presión, a no tener el dominio sobre lo que Dios nos ha dado, y nos empieza a expulsar de una manera que al rato ya ocupa el lugar. O la tercera es que por el temor nosotros le demos acceso a lo que es de nosotros. Y siempre se vale de la tercera. Mete miedo para que al final nosotros, por nuestra propia cuenta, le entreguemos lo que es de nosotros. Pero algo tiene que pasar. Josafat había recibido esa noticia, tenía miedo y tenía que hacer algo. Y justo aquí comenzaremos a definir lo que hizo ahí Josafat. ¿Qué hacer cuando recibes malas noticias? Verso número 3. ¿Qué hacer cuando recibes malas noticias? Número 1. Dice ahí: entonces él tuvo temor, y Josafat
humilló su rostro para consultar a Dios. Humilló su rostro para consultar a Dios. ¿Qué hizo Josafat cuando recibió una mala noticia? ¿Cuál fue lo primero que hizo? Humilló su rostro. Pero no solamente lo humilló, sino consultó a Dios. Las dos cosas tienen que estar juntas, humillar y consultar. Él sintió temor, dijo, ay, vienen contra mí esas naciones. Pero él humilló su rostro para lo siguiente, porque él sabía que en algún momento atrás, como bien te lo comenté, había cometido un error de hacer una alianza con quien no debería de haberla hecho. Y entonces él tuvo que humillar su rostro, no para cambiar la noticia, sino la idea era alinear su corazón a Dios. Muchas personas, cuando tienen miedo, lo que quieren es cambiar la noticia, la historia. Lo que quieren es que no sigan las malas noticias, que se detengan las malas noticias, que ya no haya un efecto dominó de lo que le dijeron de las malas noticias. Pero la idea, cuando hay una mala noticia, mi estimado, lo primero es alinear tu corazón hacia Dios. Porque si la mala noticia tiene que ver con una maldad, entonces solamente cambiar la noticia, nos quedaríamos en cambiar las circunstancias, pero no cambiar nosotros. En querer cambiar la atmósfera, pero no cambiar nosotros. Querer cambiar las malas noticias sería como darle importancia a lo que está sucediendo afuera, pero no darle importancia a lo que debe de suceder dentro de nosotros. ¿Todos tenemos malas noticias en algún momento? Sí, la pregunta es ¿por qué están viniendo esas malas noticias? Y si reflexionamos, puede que sea por nuestro mal comportamiento, porque algo pasó, porque algo tenemos que afinar. Y entonces Josafat lo primero que hace es que humilla su rostro para consultar a Jehová. En medio del temor debemos de demostrar la dependencia total de Dios, humillar nuestro rostro. ¿Qué significa eso? Depender de Dios, tener un tiempo para que Dios hable, porque cuando hay temores, lo primero que hacemos es un acto de supervivencia. Queremos tomar decisiones ya, queremos que esa mala noticia, queremos tomar cartas en el asunto, queremos componer la mala noticia, queremos ir a platicar, queremos ir a arreglar las cuentas si fue con alguien y queremos mejorar la vida. Pero Josafat lo que hizo es inclinar su rostro y consultar a Jehová. Es lo primero que hizo. Cuando tú y yo tenemos una mala noticia, no te olvides, lo primero es inclinar nuestro rostro, como dice aquí, que él humilló su rostro para consultar al Señor. ¿Qué es la palabra consultar? ¿Qué será para ti la palabra consultar? Porque ahí puede que nos arroje más de lo que nosotros pensamos. Es pedir el parecer. Es ir como a una consulta con un doctor. ¿Qué dice usted de cómo está mi condición? Y entonces consultar a Dios nos va a dar revelación exacta de la mala noticia. Consultar a Dios nos va a traer la revelación del por qué viene esa mala noticia. Esto está pasando por esto. Esta mala noticia viene por esta situación. O nos puede advertir de otros peligros. Pero ¿cuánta gente ha agravado la mala noticia por no consultar a Dios? ¿Cuánta gente no hemos caído todavía más fuerte y nos hemos amedrentado más y hemos tenido más temor por no consultar a Dios? A diferencia que cuando tú y yo lo consultamos, entonces nuestra vida es diferente, porque Dios nos va a hablar la verdad de la noticia. La verdad de la noticia. Dios es un Dios de verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él sabe la verdad de las noticias. ¿Te has dado cuenta que las noticias, muchas son una farsa? O algunas van agregadas con temor, que parece algo sencillo, pero depende de quien lo diga, cómo lo diga, parece ser grande. Pero cuando consultamos a Dios, entonces Dios nos habla la verdad de la noticia. La verdad de la noticia. Parece que es grande. Cuando consultamos a Dios, Dios nos da el enfoque correcto de lo que nosotros a veces no vemos.
La noticia, por ejemplo, de los 10 espías cuando vinieron, que fueron a reconocer la tierra, ellos trajeron una noticia, y la noticia era esta: son más grandes que nosotros y nosotros somos como langostas a su parecer. Pero 2, que era Josué y Caleb, ellos dijeron: no la noticia. Ustedes están enfocando mal las cosas. Ustedes están viendo la perspectiva desde su miedo, y el que tiene miedo y recibe noticias va a ver la noticia con más aumento, pero el que está apoyado en la fe en Dios, aun cuando viene la mala noticia, la noticia viene a ser como debe de verse, porque uno tiene fe. Entonces quisiera que anotas: la fe te ayuda a ver las noticias de la manera como Dios quiere que las veas. Sin fe vas a ver las noticias como algo desastroso. La fe te ayuda a recibir la noticia y a verla como la tienes que ver, porque así la tenemos que ver, con fe. Y entonces dice ahí que él tuvo temor, es un temor natural. Josafat tuvo temor, todos tenemos temores, pero lo que hizo es humillar su rostro para consultar a Jehová, y luego hizo otra cosa, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ahí está la segunda clave. ¿Qué debo de hacer cuando recibo malas noticias? La primera, ¿cuál fue? Humillarme y consultar al Señor. La segunda, ayunar. ¿Hace cuánto que no ayunas? ¿Hace cuánto que no tomas un tiempo para ayunar? Alguien en la semana me preguntó: pastor, ¿cómo tengo que hacer para ayunar? Ayunar no es hacer una dieta, pero en estos tiempos te diré algo. Se necesita todavía más que pensar en un ayuno de comida. Yo me he dado cuenta que hay gente que ayuna de comida, pero no puede ayunar de un celular. Y ahí están malas noticias. ¿Qué si te dijera ayuno de celular o ayuno de televisión? ¿Por dónde crees que están viniendo las malas noticias y todo lo que te amedrenta? El celular. Tanta gente ansiosa, tanta gente que tiene temor, y tanta gente que tenemos que apagar el teléfono y la tableta y la televisión para ir y consultar a Dios, para ver si lo que se está diciendo es la realidad o no es la realidad. Gente ahora basa su vida de fe en lo que ve y en lo que oye, mas no en la palabra de Dios. Nos hace falta tomar ayunos de tiempo desperdiciado, de celular, de televisión, para ir y consultar a Dios. La gente tiene miedo y está recibiendo las noticias, pero le falta ayunar, dejar a un lado, apagar la televisión e ir y tener un tiempo de consultar a Dios. Mi familia y yo lo estamos practicando. Hace unos días atrás, quizá, hemos decidido ya no poner las noticias y tener un tiempo devocional en casa y consultar a Dios. Hemos tenido el tiempo de rodearnos, abrazarnos, tener una palabra, compartir, cantamos y adoramos ahí en nuestra, ya que nos bañamos o ya que estamos por dormirnos con nuestras hijas, y consultamos a Dios, y de ahí tomamos la verdad de lo que nos vendrá para el otro día. Porque si tú prendes el teléfono o prendes aquello, entonces las noticias van a influir en tu vida de una manera con temor. Hay demasiada ansiedad ahorita. Y luego dice el verso 4, otra cosa que hicieron. Antes de ir al punto que sigue: cuando tu vida de fe está bajo amenaza, debes buscar el rostro de Dios. Cuando tu vida de fe está bajo amenaza, inmediatamente debes de buscar el rostro de Dios, porque humillarte no es para que Dios haga lo que quieres, sino para recibir la revelación de Dios. Hay gente que se humilla para que Dios le cambie la historia, pero no es así. La humillación y buscar el rostro de Dios no es para que Dios cambie las noticias, es para que venga la revelación de Dios. Cuando uno se humilla, Dios habla, Dios revela. La revelación de Dios en las malas noticias cambian tu final. La revelación de Dios en las malas noticias cambian tu forma de pensar. La revelación de Dios en las malas noticias te llevan a actuar de manera adecuada. ¿Cuánta revelación necesitamos en las malas noticias? Necesitamos la revelación. Porque opiniones hay de todos. Díganme si no hay opiniones de todo el mundo. Les pido opinión del coronavirus y hay de todo el mundo.
Todo mundo cree tener una opinión, unos no creen, otros sí creen, otros que va para largo, otros que para corto, otros que ya se acabó, otros que no, opiniones, pero ¿y entonces? Pero la revelación de Dios es la que produce paz a nuestra vida y es la que tenemos que buscar. Y eso se logra cuando viene el tiempo de oración y de ayuno para estar con el Señor. Número 3, ¿qué hizo Josafat? Ya vimos 2, se humilló y buscó el rostro de Dios. Luego dice que ayunó. Y luego dice la número 3, lo encontraremos en el verso número 4. Y se reunieron los de Jehová para pedir socorro a Jehová. Eso dice el verso número 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Yo quiero que identifiques muy bien que después de que Josafat se humilló, entonces los de Judá pidieron socorro a Jehová. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Primero, ¿quién se humilló? Josafat. Josafat, el líder, el rey, se humilló. Y una vez que la gente vio que el jefe se humilló, entonces pidieron ellos socorro a Jehová. Te diré algo. Nunca pretendas que alguien llegue a donde tú nunca has ido. Nunca pretendas que alguien vaya a donde tú no has ido. ¿Por qué los demás, Judá, por qué le pidieron socorro a Jehová? Porque vieron que su líder estaba humillado a Dios. Y como lo vieron humillado, ellos pudieron y tuvieron la fuerza y la fe de irle a pedir socorro a Dios. Siempre Dios bendecirá a una nación cuando vean un líder quebrantado. Proverbios, Salmo lo dice. El pueblo se alegra cuando el justo gobierna. No se está, pero está en algún pasaje de la Biblia. Ahorita se me vino a la mente. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, creo que dice así. Y entonces vieron a Josafat humillado. Qué bendición ver al líder humillado a tierra consultando a Dios. Dígame si no. Qué bendición es ver al líder de casa que está humillado, que está buscando de Dios, que está buscando el rostro, aun cuando hay una mala noticia, porque la idea no es transmitir la buena noticia. Te voy a decir qué es. La idea del líder es transmitir la fe a la gente, a los que están abajo de ellos. La responsabilidad de un líder no es cambiar las malas noticias. La idea del líder en primera instancia es transmitir la fe de Dios a ellos y la confianza en Dios. Y entonces él se humilló y ellos dijeron, estamos viendo a nuestro líder. Y entonces dice que ellos se reunieron, los de Judá, para pedir socorro, no a Josafat, sino para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades, ve aquí, dice, y de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová, no a Josafat. Corrió la noticia también, porque dice que vinieron de todas las ciudades. Entonces corrió la noticia que el rey estaba humillado. Y entonces ellos mismos pidieron, como veo a mi rey humillado, yo también puedo pedirle socorro a Dios. ¿Viste cómo puede influenciar un líder, alguien que tiene liderazgo, en una mala noticia? Así como un líder puede amedrentar y puede hacer que toda una nación caiga en espanto, también un líder puede incitar a toda su gente a que confíe en Dios. Se reunieron. Ahora, voy adelante. No le digas a tus hijos que vayan donde tú no has estado. Nunca le digas, hijos tienen que ir, porque lo primero que están esperando es ver a un líder humillado, a uno que busca de Dios, ¿verdad? Y dice que se juntaron. Habrá otro principio ahí. Hay personas que cuando tenemos temores, y a veces uno cae en eso, quizá tú también seas de ellos, pero cuando uno tiene miedo se encierra en uno mismo y no quiere soltar sus miedos ni compartirle. No le digas a los hijos, mejor yo solo enfrento la situación y no busco, yo trato de resolver, porque creemos que tenemos el control. Pero la Biblia nos habla bien claro que mejor son 2 que 1. Nos habla bien claro.
porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si se cayera el otro lo levantará a su compañero. Eclesiastés capítulo 4, verso 9. Y cuando uno tiene miedo, uno tiene que también saber que hay personas que pueden ayudarlo en sus temores. Una oración, un ánimo, un impulso, una palabra de Dios, porque hay cosas que no podemos enfrentar solos. Verso número 5. Verso número 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, y ve lo que dice: delante del atrio nuevo. ¿Dice eso tu Biblia? Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Eso es lo que dice la Biblia. Hizo una asamblea Josafat, después de que se había humillado, después de que había ayunado y después de que se habían reunido. Él se puso en la asamblea, y la Biblia bien claro dice que se puso ¿en dónde? En el atrio nuevo. Eso nos da la idea que probablemente había o un atrio viejo, o posiblemente habían restaurado el que estaba ahí. Pero la Biblia dice que había un atrio nuevo. ¿Dice eso? Había un atrio nuevo. Hagamos la pregunta: ¿por qué se reunió en el atrio? Porque ahí nos va a arrojar una revelación de la cual te voy a compartir, que yo la recibí. Un atrio nuevo. ¿Qué es el atrio? ¿Alguien sabe qué es el atrio? El atrio era la antesala de entrar al templo, al lugar sagrado. Era como el patio. Era como el lugar donde la gente llegaba por primera instancia antes de entrar al lugar más profundo, a la habitación. Era el patio, el atrio. No es menos que la habitación, no es menos que la cámara o la antesala del templo, sino era incluso Dios lo destinó en el mismo tabernáculo. El tabernáculo tiene el lugar santo y tiene el lugar santísimo, pero en el exterior tiene un atrio. Está el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Eso dice la Biblia. Y entonces dice que los llevó al atrio nuevo. Pero en el atrio uno se pregunta por qué, cuando estaban unas malas noticias, cuando venía después de haber orado, ayunado, y después de que ya venía la amenaza, entonces juntó a toda la asamblea y los llevó al atrio nuevo. ¿Por qué ahí? ¿Por qué no comenzó a hacer algo? Porque el atrio nos arroja algo muy importante. ¿Qué hay en el atrio? ¿Qué hay en el atrio? En el atrio, mis estimados, debe de haber muerte. Porque cuando la gente llevaba sus ofrendas al atrio, ahí se sacrificaba y había olor a muerte. Uno tiene que estar seguro de morir cuando hay malas noticias. Un atrio nuevo. Porque a veces queremos componer las cosas de la manera como ya sabemos. Estamos acostumbrados a querer resolver, pero Dios específicamente nos dice que debe de haber un atrio nuevo. Yo le preguntaba: Señor, revélame cómo es ese atrio, ¿por qué yo quiero ir más allá? Y entonces Dios traía revelación a mi vida. Decía: el atrio es lo más parecido a tu cara. ¿Qué es lo primero que ve la gente en ti? ¿Tu corazón? No, lo primero que ve la gente es tu cara, tu semblante, es la primer figura. Y entonces, para poder cambiar y qué debes de hacer en las malas noticias, tiene mucho que ver con tu cara, porque uno refleja la angustia en su cara, ¿sí o no? Uno refleja mucho la angustia en su cara. Pero cuando uno va y consulta a Dios, y cuando uno tiene tiempos de ayuno y oración, entonces ahí sucede un milagro. ¿Sabes cuál es el milagro? Que uno muere a su propia percepción y a sus miedos, para revivir y resucitar en alguien que Dios quiere que sea. Y tu cara lo tiene que reflejar. Tu cara lo tiene que reflejar. Jesús dijo en alguna ocasión: cualquiera que fuere a ayunar, cuando ayunares, métete a tu casa, unge tu cabeza y lava tu cabeza, y que no se den cuenta que has ayunado. ¿Sí o no? Que no se den cuenta.
Porque a veces pensamos que ir a un tiempo de Dios es venir, ay, vengo de un tiempo, ¿verdad? Pues estuve en la presencia, y uno viene con la cara más chorreada. Pero si se supone que en la oración, en el ayuno, Dios cambia los semblantes. Dígame si no. Dios tiene que cambiar el semblante. Cuando nos internamos al ayuno y nos internamos a la oración, cambia el semblante. Llamemos a Moisés. Moisés, ¿qué te pasó pasando 40 días allá en el monte Sinaí? ¿Qué te pasó, Moisés? ¿Por qué vienes así? ¿Recuerdas cómo subió Moisés y cómo bajó? ¿Recuerdas cómo iba y cómo bajó? Incluso la Biblia dice que él no sabía cómo había cambiado su semblante. Pero la Biblia sí revela que los hijos de Israel tuvieron, ¿qué tuvieron? Miedo de ver a Moisés porque su semblante brillaba. Dios había transformado su vida y había transformado su semblante de tal manera que por haber estado 40 días con Dios en ese tiempo entonces su semblante era otro, su físico, su cara había cambiado. Y refiriéndonos aquí que los llevó al atrio y ahí hizo algo, ¿verdad? Porque en el atrio, mis estimados, en el atrio hay muerte. En el lugar, en el tabernáculo, el atrio era para matar, para llevar los sacrificios y ahí morir y ahí lavarse. Y entonces sucedía lo que el hombre tiene que hacer. Anote, el hombre en el atrio hace lo que debe de hacer para después que Dios abra la puerta para lo sobrenatural. En el atrio nosotros llevamos lo que debemos de hacer. Hacemos todo lo posible, humanamente posible, para estar a cuentas con Dios. El atrio era llevar el holocausto, era llevar la ofrenda, era depositar lo que nosotros teníamos que llevar para que hubiera un sacrificio, para que hubiera un derramamiento de sangre para perdón de los pecados, que era en el tiempo de la ley. Y ahí era todo lo humanamente posible para que Dios, después de eso humano, Dios hiciera lo sobrenatural que nosotros no podemos hacer. ¿Cuál era? Aceptar la ofrenda y entonces cambiar la historia del pecado o de las malas noticias que iban a venir por consecuencia de la maldad. ¿No es eso lo que tenemos que hacer cuando hay una mala noticia? Asegurarnos de llevar nuestra vida, de llevar una ofrenda, y aunque la noticia sea mala, humanamente hacer lo posible para que después de lo que nosotros hagamos, que debemos de hacer como arrepentinos, Dios obre de manera sobrenatural en nosotros. Atrio nuevo. Y dijo Jehová, entonces dice el verso 6, verso número 6. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Del verso 6 en adelante, Josafat hace una oración de verdad. Una oración de verdad. No es la que él quería, no es la que él quizá deseaba, aunque la oración de Josafat es la correcta, pero Josafat ora más en base a la verdad que en base a lo que él estaba sintiendo. Él habló la verdad, su oración habló diciendo, Señor, pero esa tierra tú dijiste que era tuya, esa tierra dijiste que no la ibas a dar a nosotros. Él habló lo que Dios había hecho, habló lo correcto, oró lo correcto. Orar en base a la verdad de Dios, orar en base a lo que Dios ha dicho. La verdad de Dios está por encima de las noticias malas. La verdad de Dios siempre será tu sostén y tu ayuda. La verdad de Dios te sostiene en medio de la amenaza, porque Dios dijo, esta es su tierra de ustedes. Cuando hay malas noticias, la oración más sincera y la de verdad es la que te va a sostener. La oración sincera. Para tal caso, Josafat ya había llegado a un punto donde él había ya consultado a Dios y entonces oró a Dios de la manera más sincera, pero también de la verdad. Él recordó que esa tierra Dios se las había dado a ellos. Esta en la tierra, Señor, tú no la diste, porque en el verso número 11 dice, ellos nos dan el pago viniéndonos a arrojar de la heredad que tú nos diste en posesión. ¿Viste cómo oró Josafat? Josafat ora diciendo, Señor, tú, esta es la verdad,
Y la verdad es de que esas tierras son de nosotros. Hace una oración sincera. Después, ¿qué más hace cuando hay malas noticias? Él espera la revelación de Dios. Qué difícil es esperar. Cuando hay una mala noticia, inmediatamente queremos hacer algo. Qué difícil es esperar. Incluso la Biblia dice: estad quietos y ved la salvación del Señor. ¿A cuánto les cuesta estar quietos? Somos muy desesperados. Queremos que Dios cambie ya las noticias, rápido. Estad quietos y ve la salvación del Señor. Pero algo que hizo después de orar, después de que hizo una oración sincera y después de que abrió su corazón y declaró la verdad, inmediatamente en medio de esa oración sincera viene la revelación de Dios. Fíjate cómo está el patrón de Dios para librarlo de esa guerra. Él se humilló, buscó a Dios en su rostro, ayunó, luego se juntó con algunos para proclamar en el atrio nuevo del cual ya te hablé, y después empezó a hacer una oración sincera junto con todos, porque vinieron a pedir auxilio y socorro a Dios. Y cuando estaban pidiendo auxilio y socorro, una vez que se habían sincerado y habían reconocido quién era Dios y lo que Dios había hecho en ellos, Dios se revela, porque en el verso 14 dice que había un hombre llamado Jaziel, ¿verdad? Que vino el Espíritu de Dios sobre de él, y entonces comenzó a traer la revelación a Josafat. No es lo que te libra las malas noticias, te quita el temor en las malas noticias, siempre será lo que Dios te revele. Y vino entonces la revelación por parte del Espíritu de Dios, vino a ese hombre, y entonces le dijo, escucha bien el verso número 15, y dijo: oíd Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así. ¿Qué va a decir? Yo quiero que Dios diga qué va a decir. La noticia, ahí vienen las nociones, pero ve entonces la contraparte o la ayuda para la noticia mala. No temáis ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande. No tengan temor. No tengan temor, porque no es su guerra, sino de Dios. Si lo recibiste, agárralo. Yo lo recibo. No es tu guerra, es la de Dios. No es tu guerra, es la de Dios. Lo diré otra vez: no es tu guerra, es la de Dios. No es tu batalla, Él va a pelear por ti. No es que tú te alistes, Él ya está listado para la batalla. No es que tú pienses en cómo debes de hacerlo, Él ya lo está haciendo. No es como tú creas que se tiene que resolver, Él ya lo está resolviendo. No es como tú creas que tiene que ser, es como Él ya lo está sabiendo hacer. Le está dando la contraparte, pero lo está diciendo al pueblo de Israel la clave, y le está diciendo cuál era el punto débil de ellos. No tengan temor, no se amedrenten, no tengan temor. No se amedrenten, no tengan temor, porque si tienen temor, el temor es desconfiar de Dios, es que Dios no está conmigo, y cuando yo desconfío de Dios, entonces yo caigo en lo que uno llama como tratar de salvarse a sí mismo y dejar a Dios que no obre cuando tenemos temor. No tengan temor ni se amedrenten delante de esta multitud tan grande. Ahora, la buena noticia pudo haber sido: muchachos, ya los quité, ya los maté. Eso debería ser una buena noticia. No se preocupen, muchachos, yo ya los terminé, los maté a los amonitas y los moabitas, ya los maté, no pasa nada. Sería lo mejor. Eso sería lo mejor, que Dios te diga: ¿sabes qué? Debes 50,000 pesos, no te preocupes, aquí están los otros 50. Yo los pago. Sería lo mejor. Pero no es cierto. Porque Dios lo que quiere es aumentar nuestra fe y nuestra dependencia de Dios, más que librarnos de las malas noticias.
Siempre Dios hará que tu fe crezca. Siempre Dios ocupará tus errores y mis errores y todo lo que nos pasa con el fin de que nuestra fe crezca más. No teman ni se amedrenten con esta multitud, porque no es su guerra sino mía. Y entonces ellos esperaron esa revelación. ¿No te caería bien eso? Cada vez que te encuentras con una mala noticia, que Dios te dijera: no tengas temor, yo voy a pelear contigo, la guerra es mía. Pero no porque la guerra sea del Señor significa que tú vas a dejar de hacer lo que te toca. Porque si te pusiste atento, Josafat ya había hecho lo que le correspondía para que Dios hiciera lo que a él le correspondía. ¿Cuál era? Humillar su rostro, ayunar, buscar, congregarse, cambiar, morir a lo que él, y entonces hacer una oración sincera y llena de verdad. Ahí había hecho su parte y ahora Dios venía a actuar a favor de Josafat. Ahora es mi guerra. ¿Por qué dice? No es vuestra la guerra, sino mi guerra. ¿Sabes por qué? Porque puso su confianza Josafat en Dios. Cuando tú pones tu confianza en Dios, Dios pelea por ti. Mientras no pongas tu confianza en Dios, tú tienes la espada y tú tienes la batalla. Pero cuando tú pones tu confianza en Él, Él pelea por ti. ¿Qué más hicieron? Y con eso terminaré. Al final, Dios dice que deben de no tener temor, y después dice que deben de alabarlo y adorarlo. Alaben. Pero es tiempo de guerra, pero es tiempo de dificultad. Y dice que entonces adoraron a Dios, a Jehová, y vinieron los cantores, los hijos, los levitas, y entonces hicieron una alabanza y una adoración que la finalidad de esa alabanza y de esa adoración era confundir a los enemigos, de tal manera que cuando venían a la lucha entre ellos se mataron e hicieron emboscadas. Qué extraño es Dios. Qué extraño es Dios, que cuando hay malas noticias nos está pidiendo que alabemos y adoremos. ¿Será posible? Si cuando hay malas noticias lo primero que hacemos es buscar un culpable, quejarnos, ponernos tristes, miedosos o asustarnos. Pero Dios nos dice que debemos de alabar y de adorar en medio de una mala noticia. Qué raro es Dios. Qué raro es Dios, ¿no te parece? Pero ¿cuántos le gustan las rarezas de Dios? Alabarlo. ¿Sabes por qué? Porque eso estamos llamados a hacer toda la vida. Alabarlos, alabar a Dios en su santuario. Así dice un salmo: alabar a Dios en su santuario, en la magnificencia de su firmamento. Creo que así lo dice. Alabar a Dios en su santuario. Quizás lo pondremos en la pantalla. Josafat había convertido su reino ¿en qué crees? No en un reino, sino en un santuario. Porque se había humillado, había hecho que todos se humillaran y ayunaran a Dios y consultaran a Dios, y ya había traído la verdad de Dios, y había venido la revelación de Dios. Incluso Dios ya estaba hablando ahí, y Dios les dijo: alaben. ¿Qué parecía? ¿Una guerra o un santuario? Ya no había miedo, aunque estaba la mala noticia. Pero el lugar, el reino, dijo: ¿cómo voy a hacer para que esto cambie? La única manera es cambiar el lugar de guerra en un santuario, el lugar de temor por la casa de Dios. Y entonces, ¿cómo logró Josafat cambiar la historia? Porque dijo: hay miedo, tenemos miedo. Pero cuando uno alaba al Señor y cuando uno adora a Dios, el resultado de adorar a Dios es traer el cielo a la tierra, ¿sí o no? Si yo adoro a Dios,
y no traigo el cielo y traigo los beneficios del cielo en mi vida, entonces hay algo. Pero cuando yo logro adorar a Dios, los beneficios y las características del cielo se manifiestan en la tierra. ¿Cuál es la mejor adoración? Cuando el cielo y la tierra se unen. Esa es adoración. Se unen. Y entonces Josafat logró hacer de ese lugar y de ese tiempo un santuario. Había humillación, había ayuno, había una congregación clamándole a Dios por un socorro. Comenzó a orar de una manera sincera y en base a la verdad de Dios. Dios empezó a revelar. Al final alabaron y adoraron. Mientras los otros enemigos venían con la idea de pelear, aquí Josafat, ¿qué había construido? Ya había construido un santuario. Ya lo había construido. ¿Qué hacer cuando hay malas noticias? Asegúrate que debe de haber un santuario. Y donde hay un santuario, Dios está ahí. Y donde está Dios, Dios suple todas las necesidades. La Biblia describe que después de que comenzaron a alabar y entonar, entonces hubo una confusión de los enemigos. Confusión. El diablo planea todo, lo planea estratégicamente. Pero si algo confunde al diablo es cuando los hijos de Dios en sus malas noticias alaban y adoran a Dios. No tienen razón de por qué alabar. No pueden alabar, deberían de estar angustiados. Pero los hijos de Dios sabemos que en medio de la angustia podemos alabar. Te diré esto: si no aprendes a adorar a Dios en el desierto, cuando llegues a Canaán no vas a saber qué hacer. En el desierto necesitas aprender a cantar. En el desierto tiene que haber composición y adoración, porque entonces en Canaán, ¿qué vas a hacer? Oremos. Padre, en esta noche nos acercamos a ti porque por todos lados, Señor, hay noticias, algunas buenas, pero la mayoría tientan contra nuestra fe. Noticias, Señor, que van directo a como dardos, Señor, que son encendidos. Pero dice tu palabra en Efesios, sobre todo tomar el escudo de la fe, con la cual podrás apagar los dardos de fuego del maligno. El diablo está lanzando y lanzando para apagar nuestra fe. Pero tú nos dijiste que cuando tú vengas tienes que encontrar a los hijos de Dios con fe. Y si algo aprendemos, Señor, es que cuando te consultamos y nos humillamos y buscamos tu rostro, Señor, y morimos, entonces nuestra fe crece. Si hay algo distintivo de los hijos tuyos, es la alabanza y la adoración. Eso nos distingue, Señor. Podrá pasar todo, pero menos que el diablo nos calle la boca. Pablo y Silas, Señor, habían sido metidos y el diablo creyó que los tenía encuartelados y los tenía en una mazmorra y les puso grilletes en las manos y en los pies y los ató. Pero se le olvidó una cosa: tapar la boca de ellos. No pudo tapar la boca de ellos. No pudo, se le olvidó. Se le olvidó que los hijos de Dios, su arma más poderosa era la gratitud y la alabanza. Y cuando comenzaron a cantar, la palabra dice que ellos fueron libres. Gracias por darnos esa arma, Señor, que es alabarte. Rogamos, Señor, para que nuestra boca nunca se calle, ni aún en las malas noticias, ni en el tiempo difícil,
Nuestra boca, diremos como David: haz mi boca como pluma de escribiente, como poeta, que sepamos alabar en medio de cualquier dificultad. Queremos ser adoradores, que te adoren en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, hoy nos rendimos totalmente a ti, porque tú eres el único, Señor, que conoce mi corazón, el único que conoce mis angustias, el único que conoce todo de mí, Señor. A ti no te puedo mostrar máscaras, tú me conoces tal cual soy, Señor. Y por eso decimos: en totalidad a ti rindo alma y corazón. Sí, Señor. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti yo rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Puedes decir: tómame, Señor, hoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Sí, Señor. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, Señor, tómame, aquí estoy. Tómame, Señor, tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz, Señor, lo que tú quieras. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Quiero leerte muy rápido lo que dice Romanos 8:31. Dice: ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que te justifica. ¿Quién es el que te condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también te resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? ¿La espada? ¿Cualquier bacteria? ¿Cualquier virus? Nada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de tu matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, porque en medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada nos podrá separar.
que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy yo sé que has tenido un encuentro con Dios, Él te ha hablado y quiero que ores conmigo. Aunque hayas tú ya conocido de Cristo, posiblemente has cerrado tu oído a todo esto, pero hoy Dios te da una nueva oportunidad. Y Señor, yo tomo esta palabra, que ni la muerte, ni lo alto, ni lo porvenir me separará de ti, Jesús. Porque yo sé que un día tú volverás por tus hijos y reinaremos nuevamente contigo. Escribe, Señor, nuestro nombre. Si ha de ser nuevamente, escríbelo, Señor, para que el día que tú nos llames podemos estar contigo, Señor, y podemos decir: tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz, Señor, lo que te plazca, y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, Señor, tómame, aquí estoy. Le puedes decir: tómame, Señor. Tómame, aquí estoy. Tómame aquí. Aquí estamos para ti, Señor. Amén y amén. Ok, iglesia, pues estamos una vez más contentos por lo que pudimos escuchar del Señor en este día. Y yo sé que su palabra seguirá actuando en nuestros corazones en el transcurso de la semana. Dios nos irá haciendo digerir esta palabra. A lo mejor fue algo pesada, pero bueno. Y yo sé que ahora nos disponemos a ofrendar y a diezmar, y yo digo que también esa es una forma de adorar a Dios, el diezmar, el ofrendar, aunque no es con música, es con obediencia. Y yo en la semana reflexionaba esto de la adoración y decía que todos tenemos necesidades. Dios nos creó con necesidades inherentes, de comer, de beber, de dormir, pero también nos hizo con la necesidad inherente de adorar. ¿Qué quiere decir esto? Que también necesitamos ofrendar y diezmar. Está en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser está el darle a Dios lo que a Él le corresponde. Y yo sé que a lo mejor tú te has sentido mal porque a lo mejor te quedaste sin trabajo, o no tienes empleo, no tienes recursos para poderle dar a lo que le corresponde al Señor, porque has nacido con esa necesidad, con la necesidad de darle a Dios. Pero yo te quiero dar una buena noticia. Hay muchas malas noticias, pero la noticia buena de parte de Dios está en Mateo 6, del 31 al 33, donde dice: no se afanen pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas. Los gentiles, los que no conocen a Dios, solamente están pensando en qué comer, en qué beber y en qué vestir. Pero ustedes no, dice el Señor. Dice: porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Y lo más importante es lo que dice posteriormente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se te añadirán.
el trabajo, la necesidad, lo que tú tienes ahorita, esa necesidad, Dios la conoce. Pero Dios dice, no te afanes, no te preocupes. Y a veces escuchamos las palabras y como que no le ponemos la atención debida. Si te das cuenta, así como el no temer es una orden de parte de Dios, también el no afanarse es una orden de Dios. No te preocupes, porque si tú te estás preocupando, entonces estás desobedeciendo a Dios. Entonces dice Dios, si tú te ocupas de mi reino, de buscarme, de consultarme a mí, todas las cosas que yo mismo te creé con una necesidad inherente dentro de ti, yo las voy a suplir. Eso es todo. Nosotros adoramos a Dios, cumplimos con lo que Él nos pide y entonces Él nos da todo lo que nosotros necesitamos. Busca primeramente su reino, su justicia, y todo vendrá por añadidura. Te lo decimos quizás los que tenemos mucho tiempo, que hemos podido ver la mano de Dios, que hemos podido ver cuando hemos estado en la montaña, pero también lo hemos podido ver cuando hemos estado en el valle, cuando hemos tenido la necesidad. Y esta palabra se ha cumplido en la montaña y también se cumple en el valle. Así que yo quiero felicitar a todos los que han estado enviando sus diezmos, sus ofrendas, todas esas familias que han obedecido al Señor, y también a aquellos que han traído sus ofrendas personalmente aquí a la oficina. Yo les quiero animar. Yo creo que no es necesario que yo te lo esté diciendo. Yo sé que tú sabes lo que tienes que hacer, porque Dios te lo ha puesto como una necesidad en tu corazón. Yo solamente quiero pedirte que lo sigas haciendo, que hagas una transferencia, un SPAY a las cuentas que se te han dado, o si quieres venir personalmente a las oficinas de alcance familiar, estarán abiertas todos los días de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Así que no me resta más que darle gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él conoce nuestras necesidades y Él va a suplir cada necesidad que Él tiene, que tú tienes de Él. Padre, te damos gracias una vez más porque nos permites adorarte en espíritu y en verdad. Y una de esas verdades es que traigamos las ofrendas al alfolí y hallaremos alimento en tu casa. Y tú has prometido, Señor, que lo demás tú lo harás, que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás tu bendición hasta que sobreabunde. Ese versículo no es del Antiguo Testamento, es un versículo actual, es una palabra actual que sigue funcionando hasta el día de hoy. Tú seguirás abriendo las ventanas de los cielos a cada uno de tus hijos que son obedientes, que traen sus diezmos y sus ofrendas. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que todo temor al quedarse sin dinero, al quedarse en pobreza, se va de los corazones de cada familia de alcance familiar. En el nombre de Jesús, porque tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de amor y de dominio propio. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén. Pues que Dios te bendiga y pronto nos estaremos viendo aquí. Hay una sorpresa muy bonita para todos ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, ya llegamos al final. Estamos aquí ya despidiéndonos de todos ustedes. Ha sido una mañana excelente. Hemos cantado, hemos adorado, hemos escuchado el mensaje de Dios. Hemos recibido lo que creemos que Dios nos ha mandado. Mientras tanto nos iremos, pero no de sus vidas ni de sus corazones, mucho menos de la presencia de Dios, solamente de la transmisión. Porque estamos seguros que la próxima vez que nos veamos, ya sea por este medio o en tu casa alcance, nos abrazaremos y continuaremos haciendo lo que bien sabemos hacer, adorar a Dios. Mientras tanto, somos iglesia, amamos a Dios
y te amamos a ti. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima.